Ya estamos, Vos decís, ya ya estamos estamos grabando. grabando. ¿Listo? Bueno, eh, nuestro grupo está integrado por Alan Paradela, Álvaro Rivera, Camila Melito, Bautista Lariaga, Lautaro Quintairos y yo, Joaquín Mairán. Ahora el compañero y participante del grupo, Álvaro Rivera, va a proceder a explicar qué es el constitucionalismo. Bueno, el constitucionalismo en general pretende que haya una constitución, donde en dicha constitución hayan, bueno, leyes escritas y bueno, existen tres tipos de constitucionalismo. Existe el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo social y el constitucionalismo de tercera generación, que en breve, bueno, lo vamos a explicar. Ahora, bueno, mi compañero Alan Paradela va a explicar el constitucionalismo liberal. Bueno, el constitucionalismo liberal se produce en el siglo XV, perdón, en todo el occidente. Durante la Edad Moderna, las ideas del Renacimiento, Iluminismo y la Revolución Copenhaga y la Reforma Protestante dieron paso a una concepción antropocéntrica que defendía la libertad del individuo y la razón humana por sobre la autoridad de la Iglesia y de los monarcas. Surgiendo la revolución industrial y el capitalismo, se hicieron necesarias las libertades de comercio, de navegación, entre otras libertades, que cuando gobernaba el absolutismo era muy complicado hacer esto, ¿no? En el siglo XVII surge este movimiento nuevo, que era el constitucionalismo liberal. Este se postulaba la necesidad de un documento legal, como es hoy en día la Constitución, para ganar normas sobre el poder limitado que ofrecían los gobernantes y cómo se debía ejercer para resguardar el derecho del ciudadano. Ahora voy a hablar un poco sobre los derechos civiles y los derechos políticos que tiene el ciudadano. ¿Qué hay? El constitucionalismo en esos momentos fue evolucionando y sus reivindicaciones frente a la opresión del poder político y la igualdad de todos contra los privilegios hereditarios. Los derechos civiles plantean que todos los individuos tienen independencia y autodeterminación. Debido a esto, muchas veces se lo caracteriza como libertades negativas porque se considera, para hacer posible su cumplimiento, el Estado no debe actuar sobre ellos, sino que tiene que dejarlos hacer libremente las cosas. En cambio, los derechos políticos apoyan la idea de la soberanía popular. Y de esta manera los derechos políticos están relacionados con la libertad de participación en los asuntos comunes y la posibilidad de ejercer control sobre las acciones de los gobernantes. Bueno, ahora un poco vamos a estar entrando en lo que se trata sobre el Estado liberal y el ciudadano, ¿ok? El constitucionalismo liberal tuvo un apogeo en el siglo XIX, especialmente luego de la independencia en los Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿no? Que ellos ya tenían elaborado sus primeras constituciones, ¿no? Con estos cambios, eh, el Estado absolutista queda deshecho, dándole su lugar al Estado liberal, que este se caracterizaba por la separación de la Iglesia con el Estado, la supremacía de la ley y la división de poderes para evitar el abuso de los reyes que gobernaban en esos momentos. Ok. Para el, para el constitucionalismo, las personas son al mismo tiempo individuos con derechos inherentes, cuyo ejercicio no debe estar limitado por el Estado y los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política de cualquier modo. Termino con mi parte y le doy el pase a mis compañeros. Bueno, Eh, ¿quién sigue? eh, Ahora voy a pasar a hablar sobre el reconocimiento de derechos civiles y políticos en Argentina, donde las ideas del constitucionalismo social tuvieron una influencia significativa no solo en las constituciones estadounidenses de 1787 y francesa de 1791, sino también en la Constitución argentina de 1853. De hecho, gran parte de los derechos civiles reconocidos en varios artículos de nuestra Constitución nacional actual ya habían sido redactados en ese momento, como por ejemplo el artículo 14, que dice que al entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas por la prensa sin censura previa,
usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente un culto y enseñar y aprender. O el artículo 17, que dice, no ser privado de tu propiedad. El artículo 18, no ser penado sin un juicio justo. El artículo 19, no ser lo que no manda la ley, ni ser privado de lo que ella no prohíbe. El artículo 16, todos los habitantes son iguales ante la ley. El artículo 20, no son válidos todos los derechos civiles para los extranjeros que habiten en el territorio argentino. Ahora voy a pasar a hablar sobre el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. La ley Sáenz, en 1912, estableció por primera vez aspectos del sufragio tal como lo conocemos ahora, pero reconoció al derecho al voto solo para los hombres. Esto fue ampliado recién en 1947, con la ley del voto femenino. De igual forma, la legislación que regula los derechos de las familias y sus miembros sufrieron importantes cambios. En Argentina, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario, sancionada en 2010, permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mi tema ya terminó, le paso la palabra a otro compañero. Bueno, yo voy a hablar del constitucionalismo social. El constitucionalismo social nace a mediados del siglo XIX, debido a un movimiento llamado constitucionalismo social, que surgió a través de los malestares de los trabajadores y los sectores sociales en el desarrollo industrial, ya que eran excluidos de la política. Los trabajadores y estos sectores sociales querían que se les reconozcan los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, ya que estos mismos no gozaban de libertades e igualdades como la igualdad ante la ley, por ejemplo. También ellos pedían un financiamiento para distintas obras, planes, una seguridad social y beneficios laborales como por ejemplo las vacaciones, los salarios y derecho a huelga. Por ejemplo, gracias al constitucionalismo social, hubo una gran huelga en Estados Unidos el 1 de mayo de 1886, bueno, que después derivó en el Día del Trabajador. Y bueno, en sí esta huelga derivó en un estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado que cubre todos los derechos sociales de todas las personas. Bueno, ahora sigue mi compañera. Reformas institucionales. En No, 1990. Camila. No, voy yo. Uy, no, perdón, mala mía. No pasa nada, dale, Camila. Sí, No pasa como nada. no hablaba, hay que decirlo yo. No. Bueno, yo voy a hablar de los derechos sociales, económicos y culturales en la Argentina, en la Constitución argentina. Como el movimiento de los obreros fue muy impulsivo, Alfredo Palacios y la Unión Radical sancionaron leyes de protección del trabajo. En 1949, Juan Domingo Perón decidió la modificación de la Constitución para darle un fuerte contenido social. La principal incorporación fue el artículo 37, conocido como el Decálogo del Trabajo. Incluía 10 incisos referidos al derecho del trabajador a recibir capacitación y una retribución justa y condiciones dignas del trabajo. La segunda parte a los derechos de la familia y la tercera anunciaba los derechos de los ancianos. Y la última parte del artículo era el derecho a la educación y la cultura, donde se establecía la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, la autonomía universitaria y la protección a la ciencia y al arte. Cuando Perón fue derrocado, el gobierno declaró la supresión de la nueva constitución, dejando vigente la de 1853. Luego se convocó una constitución constituyente que sancionó la constitución de 1957 y derogó la reforma de 1949. No obstante, ahí se colocó el actual artículo 14 bis, que mantuvo algunos de los derechos de 1949. Además, la Constitución de 1957 reconoció los derechos a la organización sindical y una de sus incorporaciones más importantes fue el derecho a la huelga, que antes no estaba. Así que le paso la palabra a mi compañero. Bueno, me toca seguir a mí. Y yo voy a hablar de lo que es el concepto de la generación, los derechos. En el siglo XX surgieron muchos desafíos para la humanidad en general. Quedó demostrado que el avance del mercantilismo, la tecnología y todo lo que fue
la superioridad del capitalismo en dar mejores condiciones de vida a los humanos, si bien daba lo mismo, mejores condiciones de vida a los humanos, ya que si hablamos de estadísticas, antes del capitalismo había una pobreza del 90%, una pobreza extrema, y después del capitalismo esa pobreza se redujo hasta un 10%. El tema es que, claro, este capitalismo también trae consecuencias que desgraciadamente no tienen consecuencias únicamente si es que no tomamos medidas a tiempo, como la contaminación del medio ambiente. Algo que pasa en el siglo XX, no a mitades, un poco más adelante, por los mediados de los 70, es que una gran potencia, que es la actual China, empieza a capitalizarse. Tras la salida de Mao y la llegada de Deng Xiaoping, ¿qué sucede? China pasa de ser un país que no contaminaba casi nada porque no producía nada, a ser un país que empezaba a tener sectores capitalistas y empezaba a contaminar el medio ambiente por tener una gran cantidad de capital y exportar grandes cantidades de productos al mundo. ¿Eso qué hace? Claramente da mejores condiciones de vida, pero trae consecuencias en el medio. Por otro lado, en el siglo XX hubo acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el uso de armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras, como pasó en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Y estos acontecimientos no deseados, como la contaminación del medio ambiente, las guerras, hicieron surgir movimientos en los cuales se reivindicaba la paz como valor y pieza fundamental de la vida. También, al mismo tiempo, surgieron procesos de descolonización en África y en Asia también a mediados de la mitad del siglo XX. Y estos procesos, ¿qué es lo que proponían? Proponían la difusión de pautas culturales que dominaban en todo el mundo y reclamaban por la autodeterminación, independencia, libertad y desarrollo de los pueblos. Es por eso que en 1980 nacen los derechos de incidencia colectiva, los cuales estos, en pocas palabras, defendían el medio ambiente, el derecho a la paz, la libertad de los pueblos, el derecho a los pueblos, el derecho a los consumidores, etc. En 1994, Argentina tuvo lo que es hasta ahora su última reforma constitucional. Este es el otro tema del que voy a hablar. En 1994, años tras la vuelta de la democracia en 1983 con Raúl Alfonsín, surgió la necesidad de una nueva reforma constitucional que defendiera el sistema democrático y que posibilitara la toma del poder a la fuerza, como ocurrió años anteriores o justamente como pasó antes de Alfonsín, que no había democracia por la toma del poder de Videla y los otros dos militares. Esta constitución, justamente que buscaba eso, querían negociar los términos de reforma y además de incorporar la posibilidad de una reelección del presidente, imitando así los atributos del Poder Ejecutivo. Este acuerdo entre el Partido Justicialista, liderado por Carlos Saúl Menem, y la Unión Cívica Radical, o la UCR, como prefieran decirle, se conoció como el Pacto de Olivos. En pocas palabras, lo que pasó fue que se sancionó la ley 24.309, que esta declaraba una necesidad de reforma constitucional. Esta norma prohibía modificar la primera parte de la Constitución Nacional y que con esta solo se admitían dos tipos de cuestiones que sí se podían cambiar en la Constitución. Era necesario debatir para que sean modificados o se tenía que debatir para que sean incorporados en la Constitución. Mientras que, por la otra parte, una serie de temas conocidos, como el núcleo de coincidencias básicas, debían ser votados en bloque y ser aceptados de forma total. Cabe destacar que en dicho núcleo incluía la reducción del mandato presidencial, ya que antes de eso, por ejemplo, presidencias justamente, sí, eran en vez de 4 años como es ahora, eran de 6 años. ¿Y qué pasa con esto? Cuando le hace más tiempo a un presidente el poder, justamente si el presidente trata de buscarse solidificación o permanecer en el poder mucho tiempo, podés, en pocas palabras, le estás dando más tiempo para que haga eso.
Entonces con esto se buscó que haya menos tiempo para que los presidentes o los gobiernos que intentaban ser totalitarios y tomar el poder a la fuerza, como que tuvieran menos tiempo, ¿no? Eso, en pocas palabras. Por ejemplo, un caso muy reciente podría ser el de Maduro. En Venezuela los mandatos duran 6 años. Y si hablamos de que, bueno, no voy a debatir o dudar si en Venezuela hay una dictadura o no, pero ¿cuál es el tema? Es innegable que en Venezuela hay un gobierno totalitario. Y que si le estás dando 6 años en vez de 4, le estás dando 2 años más para que pueda hacer los movimientos que él quiera, si el tipo es totalitario. Al mismo tiempo, también en dicho núcleo se incluía la reelección del presidente, que en cierta forma es contradictorio, ya que le estás dando nuevamente la posibilidad a un presidente de volver a ser electo. Y si el tipo no pudo hacer los movimientos que quería anteriormente para ser totalitario, los puede hacer ahora. También se incluyeron algunas cosas como el voto directo, etcétera. Y con esto termino y pasaría la palabra a Lautaro Quintero. Bueno, yo voy a hablar de las reformas institucionales. En 1994 se modificaron los tres poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ejecutivo se estableció el voto directo, se redujo el mandato presidencial a 4 años y se habilitó la reelección inmediata. Se creó la jefatura de gabinete. Este coordina a los ministros del Poder Ejecutivo e informa al Congreso sobre la gestión del gobierno. En el Poder Legislativo se sumó un tercer senador por la minoría partidaria y se redujeron los mandatos. Se creó la Auditoría General, que depende del Congreso, que controla la administración pública, y el Defensor del Pueblo, que este es un órgano independiente del Congreso que protege los derechos. En el Poder Judicial se creó el Consejo de Magistratura, que esto es la selección de jueces, y el Ministerio Público, que promueve la defensa de los intereses generales de la sociedad. Otras de las reformas fueron los nuevos derechos y garantías, como por ejemplo se estableció el voto, la creación de partidos políticos, la consulta y la iniciativa popular. Para defender todo esto, en el artículo 86 se creó el Defensor del Pueblo. Se incorporó el habeas corpus y el habeas data en adición al recurso de amparo. Listo. Bueno, y con esto haríamos nada. Estaremos finalizando un trabajo y bueno, yo creo que ya nos quedó una idea clara de qué es el constitucionalismo y cuáles son los tres tipos de constitucionalismo que lo representan. Así Exacto. que Listo.